visto qué cosas suceden cuando juntos le alabamos y le bendecimos y hemos pasado un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Espero que te hayas metido a ese río del Espíritu. Yo sentía un río. Ahorita que estaba la alabanza, yo sentía un río y decía, Señor, Señor, por eso movía mis manos así, porque decía, es un río, yo me siento en un río, en el río de tu Espíritu. Y cuando el río de Dios viene, cosas buenas pasan, cosas poderosas pasan, no pasan cosas malas, ni pasan cosas raras, pasan cosas buenas para ti. El día de hoy me toca compartir a mí. Mi esposo tuvo que salir, está en la ciudad de Actopan, Hidalgo, ya al ratito regresa, pero me encargó a mí el día de hoy que yo predicara. Hace unos días yo estaba platicando con él y le estaba comentando algunas cosas que Dios me ha estado hablando en lo personal. Yo quería leer, estoy leyendo la Biblia, pero ya tenía tiempo, como que el Espíritu Santo me decía, empieza a leer otra vez los libros proféticos, los proféticos, los proféticos. Bueno, y me empecé, pero decía, no. Y de repente me dice el Señor, quiero que empieces desde Eclesiastés. ¿Alguien ha leído el libro de Eclesiastés? Sí, no es un libro muy largo, pero es un libro muy, muy sustancioso y lleno de sabiduría. Y yo le comentaba a mi esposo algunas cosas que Dios me hablaba a través de este libro y me dice, compártelo en la iglesia. Y le digo, está bien, cuando me des la oportunidad de hacerlo, lo hago. ¿Okay? El miércoles que predicó Jico, ¿cuántos estuvieron aquí cuando predicó Jico? Ese día iba a predicar yo, nada más que me puse muy enferma de la garganta y ya no pude. Entonces, pero Dios sabía que el día de hoy me iba a tocar. Y en Dios no hay coincidencia, yo creo que yo siempre lo he visto así. Están las personas que tienen que estar y van a escuchar las personas que tienen que escuchar. Así es la palabra de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes a Eclesiastés capítulo 5, por favor. Espero ser muy entendible en lo que quiero compartir con ustedes. Es algo muy práctico. Ay, perdón, los niños que salgan a su clase, ya están allá, los niños y las niñas corriendo a sus clases. Es una palabra muy práctica, muy específica, pero que a mí me ha dado mucha luz lo que te voy a compartir. Mi vida ha sido muy bendecida a través de los Salomones. Primero porque está el rey Salomón y tiene mucha sabiduría, pero también porque mi esposo es Salomón y bendice bastante mi vida. También mi esposo es muy sabio, ¿ok? Yo tengo 2 personas sabias en mi vida, así que tengo que andar con mucho cuidado. Eclesiastés capítulo 5. Para esto yo quiero darte una reseña antes, quédate ahí en el capítulo 5, de cómo fue escrito Eclesiastés. Ya lo dije, fue escrito por el rey Salomón. Uno de los muchos libros que él escribió es Eclesiastés. ¿Y quién fue el rey Salomón? Pues un rey, ¿verdad? El tercer rey de Israel, el último rey de Israel, fue el más sabio y el más poderoso en todos los sentidos, en el ámbito económico, en el ámbito profesional, se lo puedo decir así, o de intelecto. Él tenía muchísima preparación. El rey Salomón, no crean que era una persona ignorante, tenía mucha preparación académica. Él fue un rey próspero en todas las áreas de su vida, no solamente en lo económico, no solamente en lo académico, fue poderoso en lo espiritual. Él mantuvo una relación con Dios y así debe ser nuestra vida. Los escritos de Salomón son de hace casi 3000 años. ¿Pueden imaginar esto? Antes de Cristo. 3000 años. Y entonces, ¿por qué será que aún ahorita cobran relevancia para nosotros? ¿Por qué será que hace casi 3000 años escribió Salomón y muchos predicadores o nosotros hablamos de Salomón? Porque ha tenido relevancia y trascendencia lo que él escribió. Ha tenido relevancia por casi más de 3000
años y aún son útiles sus escritos y sus enseñanzas. Nos enseña a través de este libro el verdadero sentido de la vida. ¿Tú sabes cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de tu vida? O vamos por ahí vagando. No sé para qué nací. Muchos, ¿verdad? No sé por qué vine a este mundo. ¿Qué caso tuvo que yo naciera? Soy un accidente. No tengo propósito en mi vida. Para nada sirvo. ¿Algunos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez? Aquí vamos a ver con Salomón cuál es el verdadero sentido de la vida. Y fíjate quién lo dice. Un rey próspero. ¿Puedes imaginar a un rey diciendo cuál es el sentido de la vida? Qué interesante. Se me hace a mí esto. Escucharlo de alguien que tuvo todo lo que pudo haber deseado en su vida y aún más de lo que pudo haber deseado. ¿Y por qué fue que Salomón tuvo todo lo que tuvo? ¿Sí? Porque pidió sabiduría, porque tenía temor de Dios, pero el principal motivo fue porque tenía una relación correcta con su Creador. Eso fue, porque le hubiera podido pedir sabiduría, riqueza, éxito a algún otro Dios o algún otro ídolo, pero lo hizo directamente al Creador. Y ese es el secreto de lo que nos habla Salomón. Fue un hombre que tuvo gran intelecto, pero fíjense bien, ¿cuáles fueron unas de sus últimas palabras de Salomón? Y lo pone en énfasis. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¡Wow! Un rey que tuvo todo en la vida, todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria, toda la fama, todas las concubinas. O sea, que termine sus días y diga, teme a Dios y obedece sus mandamientos. En eso se resume la vida de Salomón. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Porque de esto se trata la vida. Ese es el sentido de la vida. Ese es el sentido que muchas veces nosotros no hemos querido llevar, entender que el propósito fundamental, que lo que nos da vida, que lo que nos hace estar aquí es Dios. Tú y yo no podríamos hacer nada si no es por Él. Aunque tú te sientas muy poderoso y que tú las puedes de todas, puede ser que sí, pero si Dios no quisiera no podrías hacer lo que haces. Pero fíjense, ¿cuál fue uno de los secretos de Salomón? Él examinó su vida con una actitud de humildad y arrepentimiento. Salomón tuvo muchas cosas, pero también se equivocó. También erró en muchas cosas. Pero fíjense la actitud, que él examinaba su vida con una actitud de arrepentimiento, de humildad, no por ser el rey. Decía, yo ya no necesito examinarme, yo ya tengo todo, a mí nadie me puede decir nada porque yo soy el rey, ¿a mí quién me va a enseñar? No, él examinó su vida con una actitud de humildad y cuando se equivocó, porque se equivocó, se arrepintió. ¿Pueden imaginar un rey de este tipo? ¿Los reyes de ahorita harán eso? ¿Los gobernantes, pues los presidentes harán eso? ¿Tendrán humildad, arrepentimiento o simplemente examinarán su vida? ¿Verdad que no? No, pero Salomón lo hizo y concluyó que cualquier cosa o logro sin Dios es hueco y vacío. Fíjense nada más, el que tuvo todo lo que pudo haber deseado, dice, yo le di gusto a mis ojos en todo lo que quise, vi todas las maravillas, todos los placeres de este mundo y termina diciendo eso, pero sin Dios todo esto hace una vida ¿qué? Hueca y vacía. Fíjense nada más, el rey más sabio y poderoso del cual se habla aún más hace de 3,000 años y ahorita estamos hablando de él. ¿Sí se fijan? Salomón fue honesto. ¿Por qué? Porque todo lo que te voy a enseñar y lo que él escribió, lo hizo
con el corazón, habló de su experiencia personal, habló de lo que él vivió. No fue, le pasó a un señor, no, es su experiencia personal. También Salomón fue reconocido como alguien que hablaba siempre exhortando a buscar la verdadera satisfacción en Dios. Salomón siempre fue ese su clave. Busca a Dios. Todo es pasajero, todo es vanidad, todo se acaba. Si han leído esto, ¿verdad? Así dice Salomón. Y que no debemos de olvidarnos de nuestro Dios y nuestro Creador. Tú y yo nunca debemos de olvidar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Creador. Jamás, sea como sea. Y es con eso quiero introducir. Pero ahora, en el verso 5 de Eclesiastés, porque fue ahí donde hubo muchas cosas que el Señor me habló, pero estas capturaron mi atención. Yo le puse a esta prédica, ¿cómo debe ser mi actitud cuando vengo a la casa de Dios? ¿Cómo deberá ser? Y yo le decía, Señor, yo no sabía que existía tal cosa como eso. Muchas veces yo vengo a la iglesia y ya hice acto de presencia y hice lo que tenía que hacer como mi rito cristiano y llegué y me fui. O sea, no. Hay ciertas formas en las cuales yo me debo presentar a la casa de Dios, en la casa de Dios cuando vengo. Es la parte 1. Vamos a leer el capítulo 5 del verso 1 al 3. Es la primera parte, ¿ok? Dice así. Cuando vayas a la casa de Dios, ahí está diciendo, cuando vengamos a la iglesia, pues en la casa de Dios. Cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, pero quien mucho habla dice tonterías. ¿Y cómo debe de ser mi actitud al venir a la iglesia? Aquí tengo número 1, debo venir con una actitud de recepción, de recibir. Aquí vengo a la iglesia a recibir lo que Dios me quiere dar, a escuchar lo que Dios quiere hablarme. ¿Ok? Esa es la principal actitud que yo debo de tener. Debo de cuidar bien de venir a la iglesia dispuesta y lista para escuchar antes de hablar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que a veces venimos a la iglesia, sí, de cuerpo presente, pero con nuestra mente en otro lado? O venimos pensando, deberían de hacer esto, esto y esto y así. Deberían cantar así, así, así. Ay, ¿por qué vinieron así, así, así? ¿Por qué predican así, así, así? Esa no es una actitud correcta. La actitud correcta en la iglesia debe ser que venimos a escuchar y recibir. Debo acercarme a escuchar y no venir con un pensamiento de decir lo que se tiene que hacer ni cómo se debe hacer. Debemos tener una actitud de recepción, porque si nosotros hacemos lo que yo les acabo de decir, podemos caer en una actitud de pecado. Cuando yo vengo solamente a criticar, porque no vengo a recibir, vengo a criticar y a ver qué se hace y qué no se hace y cómo se hace, puedo caer en una actitud de pecado delante de Dios, porque estoy cuestionando cómo Él hace las cosas, o porque yo le estoy diciendo cómo debería hacer las cosas. ¿Qué tal si Dios te quiere dar algo o quiere responder a tu necesidad, pero nunca va a ser de la manera en como tú esperas? Y te estás perdiendo la oportunidad de que Dios te toque, de que Dios responda, porque estás ensimismado en que tiene que ser a tu manera, a tu tiempo, a tu forma y como tú crees. ¿Pasa eso? A mí me ha pasado muchas veces. Yo estoy empecinada en que Dios tiene que hacer algo a fuerzas como yo pienso que es, y no es así. Él tiene sus formas y Él tiene sus maneras y nada tienen que ver en cómo nosotros pensamos que debería de ser. Debemos de venir a la iglesia con el oído abierto. Fíjense bien, esto es espiritual, y la boca cerrada. Delante de Él debemos de venir así.
Oído abierto. A ver, toquen su oído. Oído abierto. Y toquen su boca. Y ciérrensela. Y boca cerrada. Hablando en el ámbito espiritual. Así debe de ser nuestra actitud cuando venimos a la iglesia. A veces la gente, fíjense bien, y yo lo he visto, porque he tenido temporadas en esto. A veces la gente que más habla o que más se queja es la que menos se involucra o la que más de lejos está. Más lejos, que nadie me vea que estoy, que nadie me escuche, que nadie vea cuando llego y que nadie vea cuando me salgo, ¿verdad? Y esa gente de repente puede ser la gente que menos involucrada está con Dios o que ni entiende qué Dios está haciendo, pero sí somos o son los que más critican o los que más cuestionan lo que Dios hace y cómo Dios lo está haciendo. Y si tenemos esa actitud podemos caer en pecado. Debemos de tener cuidado de no ofrecer sacrificios de necios que ni siquiera saben que hacen mal. Fíjense, aquí habla en este texto de ofrecer sacrificios de necios. ¿Cómo será el sacrificio de un necio? ¿O a qué se referirá Dios en la palabra? Los sacrificios de necios, fíjense, son sacrificios que se ofrecen al gusto de la persona y no al gusto de Dios. Venimos y ofrecemos sacrificios. Señor, te ofrezco esto, Señor, te doy esto, te doy aquello, y a lo mejor ni es lo que Dios te está pidiendo. O lo que de veras Dios te está pidiendo, no se lo quieres entregar. Ese es un sacrificio de necios. Cuando nosotros ofrecemos a Dios lo que queremos o lo que creemos que es conveniente ofrecer según me conviene. Si a mí no me conviene entregar esto, pues no lo entrego, me lo quedo. Pero ¿qué tal si es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy para poderte bendecir? Ese es un sacrificio de gente necia, gente que no entiende lo que Dios está pidiendo, o si lo entienden muchas veces no hacen caso, porque nada más queremos ofrecer lo que nos conviene o lo que quiero, pero no lo que Él me pide. Los sacrificios que a Dios le agradan es cuando le ofrecemos a Él, fíjate muy bien, lo que Él quiere que le ofrezcamos. ¿Sabías tú que Dios pide cosas? ¿A ti te ha pedido alguna cosa? ¿O muchas? ¿Y se las has entregado todas? ¿No? Entonces, yo me consideré una persona necia a la luz de esta palabra. Y le dije, Señor, ayúdame a entregarte lo que tú quieres que yo te entregue, no lo que yo quiero entregarte nada más, o lo que me conviene entregarte. El Señor requiere de qué de nosotros muchas veces nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales, nuestras energías, todo lo que Dios pide, fíjense bien para qué es, para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo sus planes en este mundo. Todo lo que Dios te pide, Él lo va a usar para el bien de todos los demás y para tu bien mismo, porque es muy diferente darle a Dios lo que queremos o darle a Dios lo que Él pide de nosotros. Es una grande diferencia en esto. Yo aquí lo encontré. Cuando venimos a la iglesia, no debemos hablar con nuestra boca ni pensar con nuestra mente. Somos muy mentales, o lo voy a decir de otra palabra, somos muy carnales cuando venimos a la iglesia. No entendemos las cosas del Espíritu. Hace unos días mi esposo decía, la vida del Espíritu es importante en la iglesia. No todo lo tienes que entender y no todo te lo tienen que explicar. Imagínate a Dios explicándole a todo el mundo lo que Él hace. O sea, no podemos hacer eso. Ni tú lo harías. ¿Le darías explicaciones a toda la gente de tu vida? ¿O de cómo actúas o por qué actúas como actúas? ¿Verdad que no? Dios no lo hace tampoco. Muchas veces no entendemos cómo Dios obra, pero debemos por eso tener una apertura a la vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu? Pues a ver y a sentir y a recibir con el Espíritu, no con mi mente, no con lo que mis ojos ven. Hace un rato yo les decía, se metieron a ese río
Yo pude sentir ese río, pero si alguien no entiende, ¿por qué está diciendo que un río si hace un calorón? O sea, pero aquí había un río y eso se entiende con el espíritu, no con tu mente. ¿Y qué es eso? Cuando vengo y nomás estoy viendo a ver quién danza, quién no danza, quién canta, quién aplaude. No, así nunca vamos a recibir nada, nada. Por eso debemos de actuar con la vida del espíritu. Si no hacemos esto, es muy probable que podamos caer en una actitud de queja, de hablar mal, de criticar, de no entender lo que se hace o simplemente hablar por hablar. Debemos de comprender que todo lo que se hace en la iglesia es de Dios, ¿verdad? Y Dios está en el cielo y tú y yo estamos aquí en la tierra. Tú podrías entender en este momento si yo te pregunto, ¿qué se está haciendo en el cielo? ¿Alguien sabe lo que se hace en el cielo ahorita? Pero lo puedes ver, o sea, ahí está el arcángel Gabriel, ahí está San Pedro, ¿lo puedes ver? ¿Verdad que no? Pero hay actividad en el cielo y no lo podemos ver, pero ahí está. Y eso es ver las cosas con el espíritu. No entendemos, no vemos, pero sabemos que es real y lo podemos sentir. Esa es la primer parte de este mensaje, que debemos de venir a la iglesia con una actitud de recepción. Venir con el oído abierto y con la boca cerrada, hablando espiritualmente. No quiero decir que nadie va a hablar, pero aquí somos muy gritones y todos hablamos y todos convivimos, no pasa nada, pero es en el ámbito espiritual. El punto número 2, y acompáñame a leer del verso 4 al 7 de ese mismo capítulo. Y de hecho, con esta palabra comienza el capítulo. Debo cumplir mis votos, mis promesas, pues. ¿A quién se le conoce aquí como alguien que es bien cumplido en todo lo que habla o lo que dice? ¿Eh? ¿Sí? ¿Somos cumplidos en todo lo que prometemos? Muchas veces no, ¿verdad? La mayoría de las veces sí hay gente muy responsable y muy cumplida, pero la mayoría no. Pero aquí está hablando, a lo mejor yo podría estar hablando del ámbito terrenal, ¿no? En tu trabajo, en tu casa, con tu esposo, con tus hijas. ¿Cómo eres de cumplido? ¿Cómo eres de cumplida? Muchas veces no, pero aquí me está hablando de cumplir los votos a Dios. ¿Cómo cumples tú tus promesas a Dios? ¿Sí se las has cumplido o no? O es más, ¿has hecho alguna promesa a Dios? ¿Sí? Y generalmente, Fer, ¿dónde has hecho esa promesa a Dios? ¿En tu casa o en la iglesia? En la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estamos en un ambiente como el que estamos ahorita de adoración, o estamos en la iglesia escuchando la palabra de Dios, es muy fácil, ¿verdad? Que el Espíritu venga y nos hable y nos redarguya y te diga esto, y tú dices, sí, Señor, te prometo que te voy a dar esto, o te prometo que ya no voy a hacer esto, o prometo que me voy a portar mejor, prometo, y está bien. Pero quiero decirte que todas las promesas que salen de tu boca, Dios las toma en cuenta. No hay algo que tú hayas prometido aquí en la iglesia que Dios no haya tomado en cuenta. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuántas veces yo he hablado por el ambiente, por la atmósfera? Sí, Señor, te amo y toda mi vida, y te entrego esto, te entrego aquello, te doy aquello. Y salgo de aquí, de este ambiente, y se me olvidó lo que yo tenía que cumplirle a Dios, o lo que yo le dije que le iba a dar. Ese es en el ámbito espiritual, ha pasado muchas veces. Nos pasa, yo creo que a diario, ¿verdad? Pero aquí está hablando de cumplir votos. Y vamos a ver entonces el verso del 4 al 7. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Fíjate qué interesante. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos.
No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Fíjense que hay un enojo de Dios cuando nosotros no cumplimos nuestros votos. Voy a hablar de manera general, pero ahorita voy a ser bien específica. Puede ser tus votos en el trabajo, puede ser el voto con tus hijos, puede ser el voto con tu esposa, con tu esposo, puede ser el voto con algún amigo, puede ser el voto con los pastores, lo que sea. A Dios le enoja que alguien diga, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no lo hacen. O fíjense, tantito peor, lo hacen, pero cuando quieren hacerlo, no cuando dijeron que lo iban a hacer. Y no como dijeron que lo iban a hacer. ¿Sí se fijan la diferencia entre esto? Y hay un enojo de parte de Dios cuando nosotros hacemos esto. A Dios le molesta esto. Somos, aquí dice, como gente necia, como gente que no sabe lo que habla. Por tanto, cuando nosotros hagamos un voto debemos de cumplirlo. Y como vimos con mi hermano Fer, los votos generalmente los hacemos en la casa de Dios, aquí en la iglesia. Y fíjense que los votos ante Dios no son, les voy a contar un testimonio chistoso, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo tengo unos tíos que ellos tienen o tenían el problema de beber demasiado, ¿verdad? De beber demasiado. Y mis tías, no bebas más. Y pleitos en casa, y no bebas más. Entonces, ¿qué iban ellos? Se iban a una iglesia popular y juraban ante el líder, no vamos a tomar, ¿ok? No vamos a tomar en 3 años, ¿ok? Y ya. Bueno, y ahí estaban. Y sí, se esforzaban y no bebían y le echaban ganas, pero se llegaba el tiempo de que era la fiesta del santo patrono de su colonia. ¿Y qué hacían? Iban a otro lugar y pedían permiso, pagaban, para que me dejes beber 3 días, mientras pasa la fiesta, y ya después de la fiesta vuelvo a jurar otra vez. Y así lo hacían, por años. Esto es real. Y las cosas con Dios no son así. Nuestros votos con Dios deben ser de por vida. A mí se me hacía tan curioso que mis tíos iban y hacían esto. O sea, voy a desjurarme. ¿Cómo que te vas a desjurar? Sí, porque viene la fiesta, hija, ¿y cómo? No, o sea, no puedo dejar de beber en esa fiesta. Entonces voy a pedir permiso, y todavía pagaban para que se les diese el permiso. Los días que querías tomar, esos días pagabas, ¿ok? Y regresabas y tenías que volver a pagar para renovar tu juramento. Y es real, es algo chusco, pero así es. Muchas veces nosotros así actuamos. ¿Qué tal cuando Dios te dice, da tu tiempo en la iglesia? En el caso nuestro, si yo dijera, ay Señor, yo nomás voy a dar 2 horas al día en la iglesia, no podría hacer lo que hago. ¿Qué tal si te dice el Señor, da 5 horas? Sí, Señor, pero nada más te puedo dar 1 porque yo tengo que hacer otras cosas. O sí, Señor, te puedo dar 10 minutos porque yo tengo que hacer otras cosas. O sea, está bien lo que tengas que hacer, pero si tú le prometiste a Dios algo, hay que cumplirlo, porque si no vamos a ser como personas necias. ¿Y qué es un necio? Personas que pierden el camino por sus propias decisiones y luego le echan la culpa a Dios. Cuando no cumplimos a Dios, hay consecuencias en nuestras vidas, aunque no lo veamos, pero hay consecuencias. Hay consecuencias y perdemos el camino y algunas veces nos va mal y le echamos la culpa a Dios. Y es que tú no cumples, pero tú cumpliste. O sea, sí queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros le cumplimos a Dios. Y Él es fiel y nunca falla. Y Él siempre cumple. Pero tú le cumples a Dios. ¿Y cómo son las personas necias? Ya lo dije, personas que pierden el rumbo
por sus propias decisiones y luego le echan la culpa a Dios. No prosperan. Aquí es donde voy a hablar más específico y es de lo que habla aquí. En sus finanzas. Habemos personas que no podemos prosperar en nuestras finanzas, pero no honramos a Dios, ni somos honestos en nuestros trabajos. Acuérdense que las finanzas es algo global. No se trata solamente del dar, sino cómo soy, empezando desde cómo trabajo. Desde ahí empiezan las finanzas bíblicas. ¿Qué hago? Hago tranzas, soy derecho, no miento, le doy por aquí, hago papeles chuecos, falsos para ganar más. De todo eso tiene que ver con las finanzas y la deshonestidad en las finanzas. ¿Y queremos que Dios cumpla si hacemos esto? Pues claro que no lo va a hacer, porque Él no se basa por lo que tú quieres que haga o por lo que tú piensas. Hay personas necias, porque estoy hablando de los necios, que tienen un montón de problemas y escuchan el consejo de Dios o de la palabra o a través de algún consejero o pastor, pero no lo ponen en práctica. ¿Cuántas veces hay personas que piden consejería un montón de veces, hablando a lo mejor de algún problema matrimonial, de problema financiero con los hijos, en la escuela, lo que sea, pero escuchan el consejo y como si no lo hubieran escuchado, siguen caminando como ellos creen? Entonces, ¿para qué pides consejo? Eso es ser persona necia y Dios no te va a prosperar así. Es de lo que está hablando aquí Salomón, ¿ok? Esto es bíblico. Personas que saben que es incorrecta su manera de vivir, pero aún así escogen seguir viviendo así. Yo me incluyo. Muchas veces sé que está mal algunas cosas que yo hago, pero las sigo haciendo. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Soy la única? Todos en este lugar, ¿verdad? Hemos hecho cosas que sabemos que están mal, pero las continuamos haciendo porque es nuestra manera de vivir. Personas que saben, fíjense bien, yo creo que esta está un poquito peor. Personas que saben el camino correcto, pero así mismo escogen el incorrecto. Habemos muchos así, que sabemos cuál es el camino, pero no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Puede que haya un entenebrecimiento, dice la palabra, en el entendimiento. Porque yo muchas veces he visto a personas y digo, no es posible que viendo la situación no clamen a Dios o no entiendan que lo que están haciendo está mal. Hay un montón de consecuencias, están perdiendo muchas cosas, están batallando en muchas áreas, pero siguen en lo mismo. O sea, no puedo yo entender eso. Pero Dios lo ve. Y fíjate que esta palabra es de exhortación, pero nunca va a ser de condenación, jamás. Si se está dando esta palabra es para enseñarte y para dirigirte por el camino correcto. Fíjense muy bien, les voy a decir algo muy fuerte. Muchas veces no entendíamos mi esposo y yo nuestro llamado, porque hemos dicho muchas cosas a mucha gente en particular y aquí en la iglesia, pero hay gente que no entiende y hay gente que sí entiende, ¿verdad? Y otros que entienden más o menos. Pero ¿qué ha pasado? Una vez el Señor me habló y me dijo, tu llamado no es hacer que la gente entienda. Tu llamado simplemente es enseñar. Enseñar. Y la gente va a tomar sus decisiones. Porque fíjense, unos textos en la Biblia que dice, el Señor hablando, he aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te invito, el Señor hablando, a que escojas el camino de la vida. No vino el Señor y les jaló las greñas por aquí a fuerzas. No, pero sí los exhortó y les invitó a que deben de escoger el camino de la vida. ¿Por qué? Porque en ese camino ¿qué va a haber? Vida. Y el otro camino y ¿qué va a haber? Muerte. Y quiero que entiendas que todo esto, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, va a venir una muerte no terrenal, no es terrenal, pero va a venir una muerte espiritual.
te vas a secar, no vas a tener fruto, no vas a prosperar en todas las áreas. ¿De qué me serviría a mí prosperar en una cosa? Ejemplo, en mi intelecto, yo soy esto, yo soy aquello, posgrado, doctorado, y todas las demás áreas por la basura. No, el Señor quiere una bendición y una prosperidad integral, iglesia, integral en todas las áreas. Seguimos. Muchas veces vivimos equivocadamente o con desorden y ya no es por ignorancia o porque el Señor no hable. ¿A cuántos honestamente hablan? Levanten la mano y los que no lo hagan. ¿A cuántos yo les he hablado aquí en la iglesia? Ok, muy bien. ¿A cuántos no? Fue los que no levantaron la mano. Pero muchas de las veces vivimos y seguimos como estamos, no porque Dios no hable, no porque Dios no enseñe, sino porque hay necedad en el corazón. Somos necios, somos tercos. Decía un profeta, duros de cerviz, duros para entender. No nos gusta, yo le decía a mi esposo, no nos gusta que nos digan la verdad, y menos en la iglesia. Pero quiero decirte que la palabra dice que la iglesia, fíjate bien, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué se va a hablar entonces en la iglesia? ¿Mentiras? No. ¿Y qué es una columna? Algo fuerte, algo que prevalece. O sea, por eso muchas veces se habla lo que se habla, porque es la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y muchas veces no nos va a gustar, pero es lo correcto. Dios nos enseña. A Dios no le agrada la gente necia. Para Él, fíjate bien, ¿cómo es la gente necia? La gente que no cumple sus votos a Él, pero siempre esperan que Dios cumpla con ellos. Fíjense, gracias, Clau. Hay muchas veces, y a mí me pasó en un tiempo, yo le tuve que pedir perdón al Señor, cuando han salido palabras de la boca de Dios para mi vida. O sea, palabra profética, pues. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, yo te voy a bendecir así, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello. Muchas veces. Y esas palabras no se cumplían. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me mientes? Y yo hasta me enojaba. ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Yo creo que muchas veces sí es de esperar, es la paciencia. Pero a mí me ha enseñado el Señor que otras veces es por mi necedad. Aunque haya una palabra de Dios bien bonita para ti, pero si tú no eres una persona entendida, no se va a poder cumplir la palabra de Dios. Y no porque Él no quiera, sino porque tú no cooperas con esto. No cooperas con esto. O sea, ¿cómo Dios te va a bendecir hablando de la economía? Porque es a lo que se refiere mucho aquí Salomón. Si no honras a Dios, ya digamos pues, no estoy hablando del diezmo, pero sí el diezmo es bíblico. Pero ¿cómo quieres que Dios te prospere si no trabajas? Si no trabajas bien, si no entregas bien tus trabajos, si no los entregas a tiempo, ¿cómo puede ser eso? O si siempre tranzas, tienes mucho, pero es a través de tranzas. No, Dios no puede bendecir eso. Personas, fíjense, ¿cómo más son los necios? Personas que tienen impregnada la maldad en su corazón. Híjole, a mí me dolió tanto cuando dije, Señor, yo a veces he sido malosa contigo. Y yo se lo platicaba a mi esposo, por eso él me dijo, compártelo, pues yo lo estoy compartiendo. Que tienen la maldad impregnada en su corazón y que solo piensan en sí mismas, pero nunca piensan en Dios. Nunca piensan en el Señor. Trabajan, ay, pero si no me dan más, yo no trabajo. Vienen a la iglesia, ay, pero yo voy a ir, si Dios no me cumple, yo no. Ay, pues ahí voy a estar y a ver si Dios me hace el milagro. Y si no, pues nomás así. O voy a dar 5 pesos que me sobraron.
O sea, tenemos esas actitudes muchas veces en la iglesia. No, seríamos como gente necia. Por tanto, más vale hacer votos a Dios y cumplirlos que hacer votos y no cumplirlos, ya lo dije. Fíjense bien, el pueblo de Israel, sí saben que el pueblo de Israel es uno de los más prósperos. Sí saben esto, ¿verdad? Hablando económicamente y en todos los sentidos. Pero para el pueblo de Israel, el hacer un voto es una cosa seria. Es una cosa seria, de seriedad. Y fíjense que muchas veces no tienen que tener papelito firmado. Con la pura palabra basta. ¿Y aquí cómo nos va en nuestra sociedad? ¿Somos de palabra? Mucha gente sí, mi hermana Candy. Gloria a Dios por su vida. ¿Somos de palabra? La gente me puede decir, te ofrezco un trabajo, firma. No, no me tienes que firmar, yo confío en ti. ¿Así dice la gente de nosotros? Aquí siempre tenemos que tener un papel, porque si no, voy a decirlo de esta manera, si no nos tranzan, nos roban, nos engañan. Y eso pudiera yo entenderlo en la gente de afuera, ¿verdad? Que no conocen a Cristo y que nunca han oído esta enseñanza, ni las enseñanzas que se han dado aquí. Pero ¿qué pasa cuando esto se infiltra en la iglesia? A lo mejor la gente de afuera pudiera entender, Dios, no, pues esta gente no me conoce, necesitan ser enseñadas. Pero los de la iglesia que hemos sido enseñados o que estamos siendo enseñados, instruidos y seguimos igual, ¿qué pasará? ¿Cuál será el pensamiento de Dios acerca de mi vida y de tu vida? Necios, exactamente, perfectamente descrito, necios. Los votos a Dios son voluntarios. Fíjense bien cómo es en el pueblo de Israel. Pero una vez que salen de la boca son irretractables. No te puedes echar para atrás. Por eso es una ciudad tan próspera, un país, perdón, una nación tan próspera. Porque ellos ven los votos como algo irretractable. ¿Qué dice Deuteronomio 23? Acompáñenme rapidísimo. Esta predica es algo que el Señor me habló a mí. Yo lo escribí para mí, siempre les digo eso, me crean o no me crean, pero a mí me habla. Y yo te comparto porque te quiero instruir. No porque yo sea la pastora o mi esposo igual. No, necesitamos enseñanza en muchas cosas. ¿Y cómo la vamos a adquirir? A través de la palabra. Todos los días tenemos que estar aprendiendo. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, si haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se cumplan. Si no los cumples, habrás cometido pecado. Fíjense, así tan sencillo, si no cumplimos promesas, estamos pecando. Lo dice la palabra, yo no, es claro ahí. No cumplir los votos o tardarme en cumplirlos es pecado ante Dios. Hay un peligro cuando hacemos promesas apresuradas y luego no calculamos el costo para poder cumplirlas. Hacemos muchas promesas, ¿verdad? Muchas promesas. Y a mí se me venía, así soy yo, cuando estoy escribiendo esto, sí, el área financiera, en muchos casos, pero el área matrimonial, el área relacional. ¿Qué pasa cuando tú te casas, haces votos ante Dios, pero los primeros problemas ya no pudiste cumplir ese voto? Cumplir votos no te ha dicho la palabra que va a ser fácil. Un voto requiere un sacrificio. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Le digo, Señor, ¿qué pasa conmigo? Que muchas veces al primer problema que tengo cuando yo te prometí algo ya no te pude cumplir. La oración, ¿verdad? Señor, te prometo que voy a orar 2 horas, 15 minutos. Y Señor, tú sabes que ya no alcancé. Sabes que ya no te pude cumplir el tiempo que yo te dije que iba a orar. Son promesas sencillas a nuestro ver, pero para Dios tienen un valor y un valor eterno.
Voy a leer Mateo 5, 33 al 37. Dice este texto, si ya lo tienen, voy a ir leyendo rápido. Empieza así, los juramentos. ¿Cómo deben ser los juramentos? También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tus juramentos, si no cumples con tus promesas al Señor, pero yo te digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan esto proviene ¿de dónde? Del maligno. Es infernal, fíjense qué grave es esto. Yo no lo había visto así, honestamente yo no lo había analizado de esta manera. Cuando yo digo sí, que sea sí, y cuando digo no, pues que sea mejor no. ¿Para qué le ando ahí dando vueltas al asunto? ¿Qué me gano? Nada más hacer que Dios me vea como gente necia. Como cristianos, con nuestra palabra debe bastar en todo lo que hacemos. ¿Podrá ser así en esta iglesia? ¿Podrá ser así en mi vida, en tu vida? Con nuestra, sí debe bastar. ¿Somos conocidos como alguien que cumple sus palabras y sus promesas? A ver, pregúntale al de al lado. ¿Cumples tus palabras y tus promesas? Pregúntale para que se me despierten un poco. ¿Sí cumplen o no cumplen? Y ya que te digan la verdad ellos. ¿Sí o no? Sí y no. Aquí la respuesta es sí y no, ¿verdad? Porque es la realidad. En nuestra actualidad es muy poco común decir la verdad. Es más común decir mentiras. Pero decir la verdad ya es raro, muy raro. Y yo lo he comprobado muchas veces. Muy raro. Pero debería de ser al revés. Debemos siempre decir la verdad y este debe ser un estilo de vida para nosotros. La verdad debe ser un estilo de vida para todos nosotros que profesamos una fe cristiana. Ese debe ser el estilo de vida, porque dice su palabra y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Tenemos ataduras? Muchas veces sí. Opresiones, carencias, retrocesos, todos en algún momento los vamos a tener o los tenemos. Pues conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Di más la verdad. Nomás te lo dejo así. Di más la verdad en todo lo que hagas. Siempre condúcete por ser una persona que habla la verdad. ¿Ok? Siempre. O muchas veces recurrimos a palabrerías. ¿Sí han conocido a personas así? Que con tal de que les crean sus mentiras, dicen más mentiras y más mentiras y ellos mismos se creen sus mentiras. Y todo es mentira, no hay verdad en ninguna palabra que dijeron, pero ellos creen que es verdad. Uy, qué triste es caer en eso, la verdad. Porque Dios me consideraría a mí como una persona necia y que no quiero tener nada que ver con Él. Es la realidad. Si no quiero escuchar sus palabras, si no quiero la verdad, si a mí me cae gordo que me digan la verdad, entonces no amo a Dios. Porque Dios es verdad y en Él no hay mentira. Pues yo he estado analizando esto y digo, ay Señor, ayúdame por favor a ser verdadera. Santiago 5:12, si quieren no lo busques, yo lo leo para ir más rápido. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Te lo juro por esta santa cruz. Te lo juro por mi madre. ¿A quién han oído así? Juran por muchas cosas, pero estoy diciendo lo más común. ¿Por qué juras tú? Por mis hijos. O sea, juramos por muchas cosas
Y ni es verdad lo que estamos diciendo. Estamos maldiciendo a nuestras madres, a nuestros hijos, por lo que estemos jurando, ¿verdad? Que su sí sea sí y que su no sea no, para que no sean condenados. Híjole, otra palabra, ¿verdad? Condenados. Ay, Padre. Puede venir no, no lo quiero decir tan cruel, pero así es. Va a venir un castigo sobre nosotros. Yo no sé cuál, y ni te estoy diciendo va a ser pero pueden venir circunstancias difíciles a tu vida si no tienes este entendimiento, ¿ok? Por eso debemos de ser muy cautelosos, cuidar bien nuestros pasos. Cuando juramos y no cumplimos, puede ser que caiga pues condenación sobre nosotros, sobre nuestras casas. ¿Cuántas veces pareciera que las finanzas de algunos hogares están maldecidas? ¿Verdad que sí? O que la salud en nuestra casa, o sea, enfermedad, o sea, no es de Dios. Pero ¿qué tal si por ahí hay algo escondido en ti que no has arreglado con el Señor? Y por eso el enemigo tiene la autoridad de venir y tocar tus cosas. Pudiera ser. Pero esto es exhortativo, ¿ok? No piensen que, ya me dijeron que estoy condenado y que me voy a morir. No estoy diciendo eso. Pero son principios bíblicos, nada más. Una persona mentirosa jamás se le toman en cuenta sus palabras. Jamás, ¿ok? Y esta es una parte donde el Señor me habló a mí. No será en cuenta tomado su testimonio, ¿ok? Aunque yo me diga muy cristiana, que sí lo soy, y tengo mis errores también, ¿verdad? Pero lo reconozco. Y Dios me ha dado la capacidad, por su gracia, para ser humilde cuando me equivoco. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si yo no tengo un peso en mi testimonio, esto también es pecado. Si yo profeso ser cristiana, pero toda la vida estoy dando mal testimonio, porque hablo y no cumplo, o porque ya es una constante, ya es un estilo de vida el mí fallar, no, algo no está bien. ¿Somos humanos los cristianos y nos equivocamos? Sí, Señor. Sí, señoras. Hermanos, hermanas, sí. Pero ya es muy diferente cuando es un estilo de vida que no quieres soltar y que sabes que está mal. Es muy diferente. Y ahí es cuando puede venir alguna condenación. Porque, fíjate bien, cuando cumplimos los votos, seremos de confianza primeramente ante Dios. Y segundo, ante los hombres. Yo quiero ser de confianza ante Dios para que me dé más de lo que Él me quiere dar. Porque si no soy confiable con lo que me da o con cumplirle a Él algo tan sencillo como mi diezmo, ¿cómo me va a dar más? Y también ante los hombres, porque una persona confiable ante Dios se nota. Y también es confiable ante los hombres. Voy más rápido. A veces hacemos votos a Dios cuando tenemos dificultades. Suele pasar. Me ha pasado. Cuando tenemos una dificultad del tipo que sea, económica, de salud, matrimonial, un pleito, algo, lo que sea. Y cuando todo mejora o Dios nos responde, porque Él es fiel para responder, ya nos olvidamos de lo que le prometimos a Dios. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir toda mi vida. ¿El Señor te sanó y estás sirviéndole toda tu vida? No. Seamos honestos. Queremos que Dios cumpla sus promesas y Él las va a cumplir porque su naturaleza es ser bueno, es ser generoso, es bendecir tu vida. Pero ¿qué cuando tú le prometiste algo a Dios? Hay que cumplirlo también, porque Él es fiel. Esto pasa generalmente cuando hablamos de finanzas, ¿verdad? Señor, bendíceme, dame, prospérame, y Dios te bendice y ya no vienes porque piensas que te vamos a pedir el diezmo. Si no lo quieres dar, no lo des. No es para nosotros, es para Dios. Al final de cuentas, con el que rompes tu voto es con Dios, no con la iglesia. ¿Ok? Ahí nomás quiero aclarar esto. Pero también es en lo personal. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios tiempo?
¿Cómo le das tu tiempo a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo? Cuando quiero, como quiero, y cuando me siento bien, y cuando no me siento bien, ya no. En todo esto se tiene que ver el cumplimiento de votos cuando venimos a la iglesia. De eso está hablando Salomón. ¿Sí se fijan cuánta riqueza y cuánta sabiduría hay en esto? Hasta aquí es la primera parte. ¿Me di a entender? Pónganse tantito de pie y estírense, para que no se me duerman, porque viene la segunda parte. Solo estírense. No vamos a orar ni nada, estírense. Échense aire. Solo una estirada así. Y un pellizco al de al lado para ver si entendiste o no entendiste. ¿Sí entendieron? Sí. Yo creo que sí. ¿Listo ya? Respiren profundo y continuamos con la segunda parte. Ya no voy a tardar tanto. Pueden volverse a sentar. Aquí ya estoy como en un salón de clases, ¿verdad? Pero sí yo entiendo, ¿verdad? Que es difícil a veces el calor y estar aquí. Pero sí quiero que me pongan mucha atención en esto. Esto ya es más rápido, creo. Ay, no. Parte 2. Ya vimos cómo debemos de venir a la iglesia, pero me arrojó otro punto importante en ese capítulo. Parte 2. ¿Cómo vemos las riquezas materiales o la importancia que le damos a estas? Híjole, y le pido tanta sabiduría a Dios en este tema, porque yo sé que es un tema no muy fácil. A mí nada me cuesta hablarlo, pero yo sé que para muchas personas como que este tema, algo quieren, o algo, o sea, no. Yo nomás quiero que aprendas y seas bendecido, la verdad. Y eso ya se los dije a los servidores en la mañana. Yo quiero que ustedes sean bendecidos en todas las áreas. ¿Cómo vemos la riqueza material o la importancia que le damos a estas? Vamos a ver Eclesiastés 10 al 20. Lo voy a leer del 10 al 20. Ay. Quien ama el dinero, del dinero no se va a saciar. Quien ama las riquezas nunca tendrá suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus riquezas no le dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida. Fíjense, Salomón hablando. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. O sea que en lugar de ayudar a la gente, la friegan más a veces las riquezas, ¿verdad? Y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si su dueño llega a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse del fruto de su tanto trabajo. ¿Cuántos han? Tanto que trabajo. ¿Han oído esa frase? Yo le he dicho, tanto que trabajo, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Okay? Eso es un mal terrible, que tal como viene el hombre sí se va y que sirve. ¿De qué sirve entonces afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado. Fíjense lo que comprobó Salomón. Que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pero esto es un don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos mucha riqueza económica o material, es muy difícil que examinemos cómo vivimos. Es muy difícil, porque pensamos que con el dinero vamos a comprar todo. Hasta el bienestar emocional, el bienestar mental, el bienestar espiritual.
Pero quiero decirte que una relación con Dios, no importa cuántos millones tengas, nunca la vas a poder comprar. Esa se vive y se experimenta. Y es lo primero. Pero a veces como tenemos tanto, pensamos que no necesitamos nada. Y el primer punto que yo encuentro aquí, que Salomón nos dice cómo se disfruta bíblicamente de las riquezas. ¿Cómo podemos disfrutar de nuestras riquezas? Todos tenemos riqueza. Lo mejor de la vida es disfrutar del fruto de nuestro trabajo y no solo trabajar para acumular y no disfrutar nada. Ay, qué tristeza es esto. Gente que trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca disfruta lo que tiene o lo que ganó. Jamás tiene tiempo solo para acumular. Tienen tiempo, pero para disfrutar, jamás. Y aquí son dos cosas. Bíblicamente es el poder para adquirir, pero también la sabiduría para disfrutar. Bíblicamente así debe de ser. Debe de ir de la mano esto. Disfrutar va muy de la mano con el agradecimiento y el contentamiento. ¿Cuántos de aquí son agradecidos con lo que tienen? ¿Ok? ¿Y cuántos están contentos con lo que tienen? ¿Y quieren más? Sí, obviamente sí, ¿verdad? Entonces a veces no estamos tan contentos con lo que tenemos porque queremos más. Si yo estoy contenta con algo, entonces ¿para qué quiero más? No, o sea, aquí son una serie de palabras que a mí me bombardean mi mente. ¿Y cómo es el contentamiento bíblico? Es una confianza interna en la soberanía de Dios que produce el fruto y gozo y acción de gracias en la vida de un cristiano, independientemente de sus circunstancias externas. Eso es el contentamiento bíblico. ¿Tienes poco? Estás contento. ¿Tienes mucho? Puedes estar contento también. Eso es lo bíblico. Pero hay gente que tienen mucho, mucho y más y más y más y jamás se sacian. Y gente que tiene poco, 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 poco y está amargada, resentida con Dios, resentida con todo el mundo, resentida con los ricos. O si tiene él, ¿por qué no me da? Es la realidad, es la realidad. Pensamientos, ¿cómo no me bendice el hermano, la hermana? O vemos a toda la gente con signo de pesos, ¿qué podrá darme? O ¿cómo le haré? Eso no es contentamiento. Tener poco o tener mucho, pero reconocer que todo proviene de Dios, eso es el contentamiento bíblico. Y que yo voy a tener altas y que yo voy a tener bajas también eso es bíblico. No siempre va a ser todo bien, bien, bien o todo mal, mal, mal. En la vida del cristiano hay altas y bajas, pero aún así deberemos aprender a estar contentos. No mandar todo a volar cuando me va mal. Cuando me va mal ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero a mi esposa, ya no quiero a mis hijos. Pero cuando me va bien, bien, ya me enorgullezco, me lleno de soberbia y tampoco quiero ir a la iglesia porque ya no necesito ir a la iglesia. Si se fijan, hay estas actitudes. Entonces el contentamiento bíblico es siempre, en todo momento. Las bases del contentamiento, ¿cuáles son? El contentamiento total solo lo vamos a encontrar en Dios, solamente en Él. El contentamiento no depende de mis circunstancias. Mi contentamiento no depende de lo que tengo o no tengo. El contentamiento, fíjense, es una decisión. Por lo tanto, se aprende. Muchos de nosotros no hemos aprendido a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque muchas veces ni agradecemos el desayuno que nos sirve papá o mamá o esposo o esposa. No agradecemos ya nada de lo que tenemos. Eso me habla de que no hay contentamiento. A quien Dios le concede abundancia y riquezas, fíjense cómo va a ser. Siempre va a disfrutar de lo que tiene, pero algo bien importante, pero va a tomar su parte y le va a dar su parte a Dios. No le va a pensar en tomar su parte, que es bueno y es correcto, pero darle a Dios lo que es de Dios. No le va a pensar.
Hay muchas personas que le pedimos bendición a Dios y Él nos las concede, porque Dios las concede, y nos desaparecemos para no cumplir en cuanto a diezmos y ofrendas. Puede ser que muchas veces algunas personas hacemos riquezas por nuestras propias fuerzas. Fíjate, Dios nos da la capacidad. De Él proviene toda la riqueza y toda la plenitud. Pero si hay personas que de repente, haciendo tratos chuecos, hacen dinero. Y eso no viene de Dios. Aunque tú digas, soy rico. Sí, pero ¿de qué manera? No a la manera de Dios. Dios da riqueza, pero también puede ser a veces que la gente haga las riquezas en sus fuerzas y a su manera, de tal manera que no honra a Dios porque piensa que de Él es todo o de ella es todo. No, todo es de Dios y ni siquiera disfruta lo que tienen. ¿Por qué no hemos entendido que todo esto es un don de Dios? ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo de Dios. Si tú tienes muchas riquezas, es un regalo de Dios. Si tú tienes más o menos, es un regalo de Dios. Si tú tienes un poco menos, también es un regalo de Dios y todo lo debemos de agradecer. Lo que tengamos, sea poco o mucho. Bíblicamente, ¿cómo es disfrutar? Otros puntos de disfrutar las riquezas. Bueno, primer punto, amar a Dios antes que al dinero. Amar más a Dios que a tu dinero, que a tu carterita llena. Ese es lo primero. Reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, porque realmente así es. Dios es el dueño de todo. Honrando a Dios con lo que le corresponde a Él. Ser generosos con los demás. ¿Cuánta gente conocemos rica? Pero la verdad, voy a usar la palabra, son muy codos. No dan, no sueltan, ni cuando ven una necesidad real. Y esto no es honra. Porque una parte en la palabra dice que también nosotros debemos preocuparnos por las necesidades de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Eso es parte de ser generoso y de disfrutar las riquezas correctamente y teniendo contentamiento. Ahora, punto 2. ¿Por qué no cumplimos a Dios con nuestras finanzas? ¿Por qué creen? Vamos, sí quiero que me ayuden a leerlo. Hechos 5, del 1 al 4, por favor. Aquí está una historia, no la voy a leer toda. Ya casi voy a terminar. Una historia de un matrimonio. Se llaman Ananías y Zafira. Yo creo que algunos ya la han leído y saben de lo que voy a hablar. Dice, Hechos 5, 1 al 4. Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendieron una propiedad. 2. En complicidad con su esposa, se quedó con la parte del dinero y se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya tentado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno? 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido? ¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. ¿Sí se fijan? Aquí también en los tiempos bíblicos también abundaba gente así, que recibían un dinero completito, el diezmo, 10%, pero no, como es demasiado, no puedo dar el 10, voy a dar el 3. Pasa, nos pasa, porque es demasiado. ¿Y qué van a hacer con tanto dinero? Es mío. Entonces nomás doy la parte que yo quiero dar o que creo que es correspondiente. Ya no leí más, pero más adelante dice que ellos cayeron muertos por haber deshonrado a Dios, por haber mentido, tanto él como su esposa. Y yo les dije, puede tratarse no de una muerte natural,
pero una muerte espiritual, y donde te metas en camisa de 11 varas, que Dios empiece y venga y te diga, esto es mío y no me lo has dado, esto es mío y no me lo has dado, y entremos en una contienda con Dios, y no podemos hacer eso. Debemos de ser entendidos. Muchas veces lo que nos lleva a no cumplir con Dios, y fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, que entró en su corazón la deshonestidad. Hay deshonestidad en nuestro corazón. Muchas veces entró la avaricia. No, yo no puedo dar tanto, yo nomás voy a dar esto y que digan que bien les fue. Dificultades administrativas. No sabemos administrar el dinero cuando tenemos mucho. No es el chiste nada más tener dinero, sino también cómo administrarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, no endeudarte, no despilfarrarlo. También todo esto tiene que ver, pero entra en nuestro corazón todas estas cosas: deshonestidad, avaricia, dificultades administrativas, endeudamiento. El pecado de Ananías y Zafira fue mentir a Dios, ocultando parte de su ganancia con tal de no darle a Dios completamente. Ahí dijeron, fíjense, una palabra que yo uso mucho: medias verdades. Como cristianos muchas veces usamos la media verdad, no la verdad completa, en todas las áreas. Bueno, pues voy a decir una mentirilla ahí para que no se vea tan mal, pero de todas maneras esto es medias verdades. ¿Será que Dios tiene medias verdades para tu vida? No, su verdad es absoluta y completa, y eso basta. 3. Dios quiere que veamos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, desde una perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta de las riquezas y de los bienes materiales según Salomón? Bueno, por naturaleza siempre vamos a querer más de lo que tenemos. Todo mundo quiere más de lo que tiene. Yo quiero más. Las personas que se obsesionan por tener más nunca van a tener la oportunidad de obtener la felicidad a través del dinero. El dinero no es tu felicidad. Las riquezas no son tu felicidad es Dios. Como cristianos no debemos depender del dinero para estar felices, amada iglesia. Nunca va a ser esa la dependencia. Más bien debemos utilizar lo que tenemos, llámese dinero, bienes materiales, tiempo, recursos, habilidades, para el servicio a Dios. Esa es una perspectiva correcta de las finanzas. Aunque el dinero no debe ser la fuente de nuestra alegría, fíjense muy bien, sí debemos agradecer siempre por lo que Dios nos da. Alegrarnos con lo que Dios nos da, sea poco y sea mucho. Pero también alegrarnos con lo que Dios le da a otras personas. No porque a mi hermano o a mi hermana le dio más, yo ya hice un berrinche porque yo quería eso. No, eso no es una perspectiva bíblica. Debemos enfocarnos en el dador del dinero. ¿Quién es? No en el dinero, que es lo que Él nos da. ¿Ok? Tener contentamiento en la comprensión de que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Y es la parte final, y es muy importante también. El dinero en sí no es malo, ya lo han oído muchas veces. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero, ¿verdad? El amor al dinero. Yo no puedo amar al dinero más que a Dios. No puedo hacer eso, porque entonces ya sería un pecado. Y voy a concluir con esto. Unos puntos, son poquitos, de cómo es amar al dinero antes que Dios. Y yo te voy a pedir que si tú tienes alguno de estos puntos o aspectos que voy a decir, reflexiones un poquito y digas, Señor, ayúdame. El primer punto es amar a Dios y a las personas más que al dinero. ¿Amas a Dios más que al dinero? ¿Sí o no? ¿O amas al dinero más que a las personas? Y es ahí donde decía que a todos los vemos con signito de pesos. ¿Quién me va a dar o qué me van a dar o cómo? No. Cuando entendemos que la familia es más importante que el dinero. Si yo no tengo esto, es que amo más al dinero.
Cuando yo me la paso todo el santo día, desde que amanece hasta que anochece, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y descuido a mi familia, descuido mi casa, descuido lo más importante, es que amo más el dinero que a mi familia. No digo que trabajar sea malo, pero debe haber un balance bíblico, una conclusión bíblica. La dijo el sabio rey Salomón en sus últimos días de vida. Fíjense. ¿Cuál otro punto? Poder compartir con los demás lo que tengo. Si yo soy una persona que tengo mucho, pero soy codo y soy envidioso y no me gusta bendecir, entonces amo más mi dinero que a Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos algunos de estos síntomas? Sí, ¿verdad? Entonces, con esto termino mi tema. Pónganse de pie. Desde el principio yo dije que esta palabra es de manera exhortativa y de enseñanza, ¿ok? ¿Aprendiste algo el día de hoy? ¿Sí? ¿Sí tomaste notas? Ok, muy bien, porque lo que no se anota se olvida. Yo por eso tengo escrito, porque digo, es que si no lo anotas se me va a olvidar y así hasta. Entonces, ya que tenemos todos estos puntos explicados, tú ya sabes en qué área te falta más sabiduría de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Me ayuda alguien con la guitarra, por favor? Y ahí en esas áreas donde Dios te marcó, o donde de repente, la pastora, ¿por qué dijo eso? ¿Lo digo por mí o me dio coraje o no me gustó? Esas áreas tienes que dejar que Dios trate en tu vida. No porque yo te digo, y si no quieres hacerlo, pues no lo hagas. O sea, tú sabrás. Pero ya que estamos todos con nuestros ojos cerrados, pidámosle a Dios que nos enseñe en esas áreas. Yo no estoy aquí para juzgarte, ni para decirte, ya estás con un pie en el infierno, estás condenado. No, no, no. No, yo estoy aquí para decirte que hay esperanza y que todo siempre va a apuntar hacia Jesús, hacia lo que Él nos enseña, hacia lo que Él es, hacia su amor, hacia su bendición. Todo siempre va a ir encaminado a esto. Entonces te voy a pedir que ahí con tus ojos cerrados tú le pidas al Señor y le digas, Señor, tú me enseñaste esta área y yo reconozco que te necesito. Si tú estás enseñando, yo quiero obedecer o yo quiero caminar en esta verdad. Porque vuelvo a repetir, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Yo siempre, Señor, declaro libertad sobre mi vida, declaro libertad sobre mis finanzas, declaro libertad sobre mi matrimonio, sobre mi casa, sobre la iglesia. Pero ¿qué es más importante, Señor, que cada quien individualmente lo haga? Declara libertad sobre tu vida en las áreas que Dios te mostró. Pídele, Señor, ayúdame y enséñame a caminar conforme a tus principios en esas áreas. En esas áreas. Señor, y en esta hora también vamos a hacer una oración como Salomón la hizo, una oración con una actitud de humildad y arrepentimiento. Señor, en esta hora nos arrepentimos de toda aquella área, Señor, que hemos descuidado y que tú nos has hablado vez tras vez. Tú no nos vas a condenar, tú no nos mandas al infierno, Señor, pero sí hay un momento en que tú dices, despierta y levántate y obedece para que yo te pueda bendecir. Y ese es el punto de esta prédica, de esta enseñanza, que la iglesia se levante en entendimiento y en sabiduría y podamos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, Señor.
Que no solamente, Señor, mi área familiar bien bendecida, pero mis finanzas no. No, que todas las áreas, Señor, sean bendecidas en nuestras vidas. Que si hay alguien aquí que no ha sido bendecido en el área académica, de estudios, de preparación, también se prepare, Señor, porque es parte de tu propósito, Señor. Ayúdanos. Si hay alguien aquí que está batallando en su área de salud, también, Señor, que sean prosperados con sanidad. Y no solamente sanidad física, sino ha habido enfermedades o desconexiones, no sé, o deterioros o presiones mentales, emocionales, espirituales. El día de hoy haya libertad, pero a través del entendimiento de tu palabra, Señor. Y de reconocer que solo Jesucristo es la fuente de nuestra felicidad y de nuestro bienestar. Puedes decirle eso conmigo: Señor, te reconozco como la única fuente de satisfacción y felicidad para mi vida. Y reconozco, Señor, que tú eres el dueño de todo lo que soy y de todo lo que tengo. De todo lo que tengo. Gracias te damos, Señor. Así mismo voy a pedir que me ayuden a pasar los elementos de la Santa Cena. Y vamos a hacer algo diferente al tomar la Santa Cena el día de hoy. Si gustan ir pasando por los elementos. Ya con los elementos de tu Santa Cena, antes de tomarlo, vamos a hacer una oración, pero fíjense bien cómo va a ser esta oración. De renovación de votos con Dios. Si tú has prometido algo a Dios y sabes que Él te lo está pidiendo y no lo has cumplido, y si quieres hacerlo el día de hoy, renueva ese voto con Dios. Y el Señor, voy a cumplirte en lo que sea, en lo que sea. Pero ahora sí, decirle: con este entendimiento que yo ya tengo, ayúdame a cumplir, ayúdame a ser diferente, ayúdame a cambiar esta área, ayúdame a soltar esto, este pecado, esta actitud, lo que sea, en las finanzas, si no he cumplido, lo que sea. Yo creo que a todos Dios nos habló en alguna área, y te voy a pedir que renueves tus votos y le digas: Señor, te prometí, pero no te cumplí, perdóname. Y en Él hay perdón, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con humildad. Cierra tus ojos y dile: Señor, delante de ti vengo el día de hoy y te pido perdón por aquellas áreas, Señor, de mi vida que tú has demandado de mí o que me has pedido y que yo te he dicho que sí, pero luego te he dicho que no, con mis actitudes o con mis propias palabras, o ni cuenta me he dado. Pero tú el día de hoy me has hablado en algo que yo he fallado contigo. Yo quiero ser cumplida contigo, Señor.
porque yo sé que en esto hay bendición. Y porque sé que a través de que yo te entregue mi vida, te entregue mis finanzas, mis hijos, mi tiempo, mis tesoros más preciados, tú vas a bendecirme abundantemente. Yo lo creo, Señor, porque tú no mientes. Y cuando, Señor, te damos a ti lo que te tenemos que dar, tú retribuyes, y 1000 veces más, en paz, en descanso, en seguridad. Señor, venimos delante de ti y con esa actitud para renovar nuestros votos contigo, pero también en arrepentimiento. Reconocemos tu cuerpo, reconocemos tu sangre, Señor, y te decimos, bástanos en tu gracia para cumplir tu propósito. Bástanos en tu gracia para cumplir, para mejorar. Bástanos en tu gracia el día de hoy, Señor, que cuando lleguemos a nuestros últimos días, así como dijo Salomón, la base de la felicidad es temer a Dios y cumplir con sus mandamientos. Qué maravilloso sería esto, Señor. Ayúdanos a no errar, a no equivocarnos, a estar bien contigo, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, ayúdanos a entregarnos totalmente a ti, Señor. Que no te entreguemos solamente a una parte de nuestra vida, sino nuestra vida completa, conforme a lo que tú nos has llamado, Señor. Y yo sé que no todos tenemos que estar metidos aquí en la iglesia, pero sí podemos hacerlo de otras formas. Sí tenemos otros talentos, otras cosas que tú nos has llamado, que tú nos has pedido. Y ayúdanos a entregar eso, Señor, a ser fieles contigo, como tú eres fiel con nosotros, Señor. Y que todas las palabras que tú has hablado de nuestra vida y a nuestra vida se cumplan, todas y cada una de ellas, Señor, se cumplan. El día de hoy tomamos el pan. Tan agradecidos estamos contigo, Señor. Sé que son muchas cosas las que se han expuesto hoy, pero tú nos vas a dar el entendimiento, Señor. Recurrimos a tu gracia y a tu sangre preciosa que nos lave y que sea como ese bálsamo para nuestras vidas, Señor, en todas aquellas áreas, Señor. Que tu sangre poderosa cubra todas aquellas áreas que han estado descubiertas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos la copa. Pues es todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Saluda a toda la iglesia.